El amanecer apenas asomaba sobre la Ciudad de México, tiñendo los edificios altos con un tono dorado que se reflejaba en las ventanas de la mansión del billar. El aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada por la llovizna de la madrugada. Mariana ajustó su suéter desgastado y respiró profundo antes de tocar el portón de hierro. Era su primer día de trabajo en aquella casa donde, según le habían dicho, vivía un hombre que nunca sonreía. «Buenos días. Soy Mariana López. Vengo por el empleo», dijo con voz temblorosa. El guardia asintió sin mirarla y la hizo pasar. Adentro, todo era silencio. Los pisos brillaban tanto que podía ver su reflejo. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes que parecían tan fríos como el aire que los rodeaba. Mientras doña Rosa, la cocinera, le mostraba la casa, Mariana se sentía pequeña, fuera de lugar. «Aquí nadie habla mucho, mija», le advirtió doña Rosa. «El señor Sebastián no es malo, pero tiene el alma guardada bajo llave». Mariana sonrió tímidamente. No entendía qué significaba eso, pero lo descubriría pronto. Horas después, se encontró sola en la sala principal, un espacio enorme con ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Tomó su escoba y comenzó a barrer despacio, disfrutando el sonido rítmico del recogedor golpeando el mármol. Ese sonido le recordaba su casa en San Miguel del Monte, donde su madre le enseñó que el trabajo digno limpia no solo el suelo, sino también el corazón. De pronto, un leve eco de pasos interrumpió el silencio. Mariana levantó la vista. En la escalera, con una taza de café en la mano, estaba él, Sebastián del Villar, el millonario. Alto, impecablemente vestido, con una mirada que parecía medirlo todo sin decir palabra. Por un instante, sus ojos se cruzaron. Mariana bajó la cabeza de inmediato, apenada. «Disculpe, señor, no lo vi». Él no respondió al principio, solo la observó, intrigado por la serenidad en su voz. Había visto cientos de empleados pasar por su casa, pero ninguno había hecho que el aire pareciera distinto. «¿De dónde eres?», preguntó finalmente. «De San Miguel del Monte, señor», respondió sin alzar la vista. Él asintió pensativo. Luego dejó su taza sobre una mesa y con una mezcla de curiosidad y melancolía dijo: «Nunca conocí el amor. ¿Me enseñas?». Mariana creyó haber escuchado mal. Lo miró confundida, sin saber si reír o disculparse. «¿Perdón?», susurró. Sebastián desvió la mirada, como si esas palabras se le hubieran escapado sin permiso. «Nada. Continúa con tu trabajo». Mariana obedeció, pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué clase de hombre decía algo así a una desconocida? Mientras barría, sintió que aquel lugar tan frío y silencioso escondía una historia que nadie se había atrevido a tocar. El resto del día pasó entre pasillos relucientes y aromas de comida que no llegaban a calentar el ambiente. Sebastián trabajaba en su despacho, rodeado de papeles y pantallas, como si el mundo fuera un negocio interminable. Al caer la tarde, Mariana observó desde la ventana cómo la ciudad se iluminaba con luces naranjas. Pensó en su madre, en su pueblo, y en las palabras extrañas que aquel hombre había dicho. No las entendía, pero le dejaron una sensación difícil de borrar. Con una sonrisa leve, susurró para sí: «Tal vez aquí no solo vine a limpiar pisos, tal vez vine a limpiar algo más». Y si tú también crees que las historias de amor pueden nacer en los lugares menos esperados, quédate aquí, porque lo que está por venir te va a sorprender. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia donde el amor se esconde en el rincón más improbable, el corazón de quien juró no volver a sentir. La mañana siguiente, el sol apenas tocaba los ventanales de la mansión cuando Mariana entró al salón principal. El eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico. Había dormido poco. La frase de Sebastián seguía dando vueltas en su mente. «¿Me enseñas?». Aquello no tenía sentido, pero algo en su tono había sonado tan sincero que no pudo olvidarlo. Doña Rosa la saludó desde la cocina con una sonrisa cansada.
«¿Cómo te fue ayer, muchacha? ¿El patrón ya te vio la cara?» «Sí», respondió Mariana bajando la voz. «Es diferente». «Diferente es una manera bonita de decir raro», rió la mujer. «No te preocupes, nomás haz tu trabajo y no te metas en sus cosas». Mariana asintió, aunque su curiosidad ya estaba despierta. Mientras limpiaba las estanterías del estudio, observó la gran cantidad de libros apilados con orden casi obsesivo. En el escritorio, una foto enmarcada mostraba a un hombre joven junto a una mujer sonriente. Ambos parecían felices. ¿Será ella la razón por la que él parece tan distante?, pensó. De repente escuchó su voz detrás de ella. «No me gusta que toquen mis cosas». Mariana dio un salto. Sebastián estaba en la puerta con el ceño fruncido. «Disculpe, señor, solo estaba quitando el polvo». «No lo vuelvas a hacer sin preguntar», dijo, y sus ojos parecían hielo. Ella bajó la mirada, avergonzada. «Sí, señor, no volverá a pasar». Durante unos segundos reinó un silencio espeso. Sebastián la observó percibiendo la mezcla de miedo y dignidad en su expresión. Algo en su calma lo desconcertó. Estaba acostumbrado a que la gente le temiera o lo adulase, pero ella simplemente lo respetaba. «¿Cuántos años tienes?», preguntó de pronto. «22. ¿Y por qué viniste a trabajar aquí?» «Porque necesito enviar dinero a mi mamá», respondió con franqueza. «Y porque en mi pueblo ya no hay mucho que hacer». Sebastián asintió, sin emoción aparente, y se alejó sin decir más. Mariana lo siguió con la mirada. Cada paso de él resonaba como una despedida anticipada. El resto del día transcurrió entre rutinas silenciosas. Él trabajaba encerrado en su despacho y solo salía para recibir llamadas o firmar documentos. Mariana, desde la cocina, podía escuchar cómo a veces alzaba la voz al discutir con alguien por teléfono. Su tono no era de furia, sino de desesperanza contenida. Por la tarde, mientras barría el pasillo, lo vio sentado en la terraza mirando el horizonte con una copa de vino. No parecía un hombre feliz, parecía un alma encerrada en su propia cárcel de cristal. Doña Rosa se acercó a Mariana en voz baja. «¿Sabías que el señor perdió a su prometida hace años?» Desde entonces vive así, callado, sin sonreír. Mariana sintió un nudo en el pecho. «Eso explica muchas cosas». «Sí, pero no todo. Hay dolores que no se curan ni con dinero», dijo la cocinera, y volvió a su olla de frijoles. Esa noche, mientras terminaba de limpiar, Mariana pensó en cómo la soledad podía ser más pesada que la pobreza. Sebastián tenía todo, y aún así su casa sonaba vacía. En cada rincón había belleza, pero sin vida. Cuando pasó frente a su despacho para apagar las luces, lo vio dormido sobre el escritorio, con la cabeza apoyada en un libro abierto. Dudó un instante, luego tomó una cobija del sofá y lo cubrió con cuidado. Él abrió los ojos apenas un segundo, lo suficiente para verla alejarse. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había tocado sin pedir nada a cambio. Sebastián susurró casi sin voz. «¿Por qué no puedo sacarte de mi mente?» Y aunque Mariana no lo escuchó, sintió una extraña calidez en el pecho, como si algo invisible hubiera comenzado a moverse entre los dos. «Quédate, porque el silencio de un hombre puede esconder las palabras más sinceras del alma». Suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir lo que él calla y lo que ella despertará. El amanecer en la Ciudad de México tenía un aire distinto esa semana. En la mansión del billar, el silencio habitual se rompía con un aroma inesperado, café recién hecho, un olor cálido, intenso, de esos que despiertan recuerdos incluso en quienes juran no tenerlos. Sebastián abrió los ojos con cierta molestia. No recordaba haber ordenado café esa hora. Mariana, en la cocina, servía con cuidado una jarra sobre una bandeja de porcelana. Doña Rosa la miraba divertida. «Mija, el patrón nunca desayuna aquí». «Ya sé», respondió Mariana. «Pero el olor del café alegra el alma, y si él no lo toma, al menos la casa lo hará». Subió la bandeja al comedor, dejando que el aroma se esparciera por los pasillos. Sebastián apareció pocos minutos después, todavía en pijama, sorprendido al verla.
¿Quién autorizó esto?, preguntó, con su tono seco habitual. Nadie, señor. Pensé que sería bueno comenzar el día con algo que huela a hogar. Sebastián la observó unos segundos, desconcertado. No estaba acostumbrado a que alguien tomara iniciativa sin esperar aprobación. Tomó la taza. Está fuerte. Así debe ser, contestó ella, para despertar el corazón. Él no dijo nada, pero una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa completa, sino el primer intento de recordar cómo se hacía. Durante los días siguientes, Mariana mantuvo su pequeña costumbre. A veces agregaba pan dulce, otras flores frescas. No lo hacía para agradarle, sino porque sentía que esa casa necesitaba vida. Cada detalle, cada aroma, era su forma silenciosa de decir «aquí estoy». Doña Rosa comenzó a notar los cambios. «Ese hombre ya no parece tan de piedra», murmuró un mediodía mientras amasaba tortillas. «Algo estás haciendo, muchacha». «Yo no hago nada, doña Rosa. Solo preparo café». «Ajá, café con alma, entonces». Sebastián, desde su despacho, escuchaba a veces el murmullo de la cocina. Le resultaba extraño oír risas. Hacía años que nadie reía allí. Sin querer, empezó a salir con más frecuencia de su oficina, siempre con alguna excusa. Revisar el jardín, pedir un archivo, comentar un contrato. Pero en el fondo, buscaba el mismo sonido, la voz de ella. Una mañana lluviosa, mientras Mariana colocaba flores amarillas en un jarrón, él se acercó sin anunciarse. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó. Ella giró sorprendida. «Porque el silencio también cansa, señor. ¿Y no te da miedo hacer cosas que nadie te pide? Solo me daría miedo vivir sin propósito». Él guardó silencio. Esa respuesta lo desarmó más que cualquier gesto. Durante años había confundido control con paz, y de pronto una muchacha con manos gastadas le enseñaba que el alma también se podía limpiar, igual que el polvo de los muebles. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Sebastián se sentó en la sala con una segunda taza de café, preparado por ella. Miró a Mariana pasar con el recogedor en la mano y sintió algo diferente, no compasión ni curiosidad, sino calma. Tal vez, pensó, el amor empieza así, con un aroma que no se olvida. Mariana, sin mirarlo, percibió su presencia. Su corazón latía con fuerza, pero fingió normalidad. Había algo en sus ojos cuando él la observaba, una mezcla de tristeza y esperanza, como si buscara en ella un refugio que todavía no se atrevía a pedir. El reloj marcó las 6, y por primera vez el señor del billar no pidió que lo dejaran solo. Permaneció allí, sentado, escuchando los sonidos de la casa, las tazas, la escoba, el murmullo de doña Rosa. Todo parecía tener un ritmo distinto. Esa noche, antes de dormir, Sebastián escribió una nota breve que dejó sobre la mesa del comedor. «Gracias por el café. Me recordó algo que creí olvidado». Mariana la encontró al amanecer siguiente y sonrió sin decir palabra. Porque a veces el amor no llega con promesas, sino con el simple olor del café por las mañanas. La noche había caído sobre la Ciudad de México, con una lluvia suave que golpeaba los ventanales, como un murmullo constante. En la mansión del billar, el aroma del café de la mañana había sido reemplazado por el silencio del anochecer. Mariana terminaba de limpiar el comedor cuando escuchó un ruido, un plato caer, un suspiro ahogado. Corrió hacia la cocina y encontró a doña Rosa con la mano sobre el pecho. «Ay, hija, me dio un mareo. Creo que me pasé el día sin comer». «Siéntese, doña Rosa. Yo termino aquí». Mariana la ayudó a sentarse y tomó el delantal. «Usted descanse, yo me encargo de la cena». No sabía cocinar como ella, pero recordó las palabras de su madre. La comida no se mide en técnica sino en cariño. Así, encendió la estufa y comenzó a preparar algo sencillo: sopa de fideo, tortillas calientitas y un poco de arroz. Mientras revolvía la olla, no notó que Sebastián estaba de pie en la puerta observándola. Su voz la sobresaltó. «¿Qué haces aquí a estas horas?». La señora Rosa se sintió mal.
Estoy preparando algo para que cene usted. Él la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No suelo cenar. Entonces hoy será un buen día para empezar, dijo ella, sin levantar la vista. Sebastián se acercó lentamente, como si temiera romper la fragilidad del momento. Se sentó en la mesa, sin decir palabra. Mariana sirvió la sopa, sencilla pero humeante. El silencio entre ambos era espeso, pero no incómodo. Era un silencio nuevo, cargado de significado. «Hace años que nadie me cocina algo así», confesó él después de un rato. «Así como. Con intención, con alma». Mariana lo miró y por primera vez lo vio distinto. No como su patrón, sino como un hombre cansado de ser invisible entre sus propias paredes. «A veces uno olvida que comer también es vivir, señor», respondió suavemente. Sebastián dejó la cuchara sobre el plato. «¿Sabes? No recuerdo la última vez que alguien me habló así. La mayoría solo me dice lo que quiero oír». «Yo solo digo lo que pienso», contestó ella. Hubo una pausa, la lluvia seguía cayendo, más fuerte. La luz cálida de la cocina los envolvía como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. «Mariana», dijo él, casi en un susurro, «¿no te asusta hablarme de esa forma?» Ella sonrió con timidez. «¿Por qué habría de hacerlo? Usted también es persona, ¿no?» Él rió apenas, un sonido extraño y sincero, el primero en mucho tiempo. «Tal vez me estoy acostumbrando demasiado a tu presencia». «Eso no tiene nada de malo», respondió. «Todos necesitamos compañía». Por un instante el tiempo se detuvo. Sus miradas se encontraron y algo invisible los conectó. No era deseo ni impulso, era comprensión. Dos almas solitarias reconociéndose sin palabras. Sebastián bajó la vista. «Deberías descansar, ha sido un día largo». «Sí, señor. Pero antes, ¿le sirvo un poco más de sopa?» «Sí», dijo con una sonrisa apenas perceptible. «Por favor». Mariana vertió la sopa con cuidado, tratando de ocultar el temblor en sus manos. Sentía que algo había cambiado, como si una puerta que siempre había estado cerrada se hubiera abierto sin ruido. Cuando terminó se dispuso a salir, pero él la detuvo. «Gracias por esto. No es solo la comida, es sentirme vivo otra vez». Mariana asintió, sin atreverse a responder. Al cruzar el umbral, pensó que aquella cena no debía haber ocurrido, y sin embargo, algo dentro de ella deseaba que se repitiera. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, ambos comprendieron que el destino a veces se disfraza de accidente. Y tú que estás escuchando esta historia, quédate, porque una simple cena puede cambiar el curso de dos vidas. Suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir qué viene después de este primer sabor de esperanza. El sol apareció detrás de los árboles de lomas de Chapultepec, filtrando su luz a través de los ventanales. En la mansión del billar, todo parecía igual, pero nada lo era. Desde aquella cena imprevista, algo había cambiado. Los empleados lo notaban, aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Mariana llegó temprano, con su uniforme recién planchado y el cabello recogido. Saludó a todos con la misma amabilidad de siempre, pero sintió las miradas. Doña Rosa apenas le sostuvo los ojos antes de continuar cortando verduras. El jardinero fingió estar ocupado con las macetas. El silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. Finalmente, fue Lupita, la joven que ayudaba en la lavandería, quien rompió la tensión. «Dicen que anoche el señor cenó contigo. ¿Es cierto?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Sí, pero solo porque doña Rosa se sintió mal», respondió Mariana, evitando la mirada. «Ajá, claro». «Solo porque», repitió Lupita burlona. Doña Rosa soltó un suspiro profundo. «Ya basta, niña, no digas tonterías». Y mirando a Mariana, añadió, «No te preocupes, mija. La gente siempre habla cuando no tiene historias propias». Aún así, Mariana sintió el peso del rumor. En una casa donde el tiempo parecía repetirse cada día, cualquier cambio se convertía en noticia. Y ahora todos parecían tener algo que decir sobre ella. Mientras barría el pasillo principal,
escuchó las voces de los otros empleados conversando en la cocina. No alcanzaba todas las palabras, pero oía su nombre entre murmullos. La favorita del patrón, la nueva consentida, ya verás cuánto dura eso. Cada frase era como una piedra lanzada al aire. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la incomodidad le oprimía el pecho. No hice nada malo, pensaba, solo fui amable. Pero en ese mundo de jerarquías invisibles, la amabilidad podía malinterpretarse. Sebastián, ajeno a los rumores, pasaba la mañana revisando documentos en su despacho. Sin embargo, algo en el ambiente le resultaba distinto. Las voces se apagaban cuando él cruzaba un pasillo. Las miradas se desviaban. Al mediodía, al bajar al comedor, notó la ausencia de risas y el aire tenso. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con tono firme. Nadie respondió. Solo doña Rosa se atrevió a hablar. «Nada, señor. Las muchachas andan con chismes, ya sabe usted cómo es la gente». «¿Chismes? ¿Sobre qué?», insistió. Ella bajó la vista. «Sobre lo que no les importa». Sebastián frunció el ceño, comprendiendo al instante. Su voz bajó, grave, contenida. «Que quede claro. En esta casa nadie será juzgado por hacer su trabajo. ¿Entendido?». Las empleadas asintieron en silencio. Mariana, desde la puerta, escuchó todo, y una mezcla de gratitud y miedo la invadió. No debía haberse involucrado, pensó. Ni siquiera un gesto amable pasa desapercibido aquí. Esa tarde, mientras limpiaba el piano del salón, Sebastián se acercó. «¿Te han dicho algo?», preguntó sin rodeos. Mariana dudó. «Nada que valga la pena repetir, señor. La gente teme lo que no entiende, o envidia lo que no tiene», respondió ella, con una calma que lo sorprendió. Él la observó con una mirada larga, casi protectora. «No quiero que te sientas incómoda. Si prefieres, puedo asignarte otra área». «No, gracias. No tengo nada que esconder». Sebastián sonrió apenas, como quien reconoce la fuerza en otro ser. «Tienes más carácter del que aparentas, Mariana». Ella bajó la mirada, sonrojada. «Solo trato de hacer bien las cosas». Hubo un silencio breve, cargado de respeto y algo más que ninguno se atrevía a nombrar. Al final del día, mientras el sol se escondía tras los cerros, Mariana se detuvo frente al ventanal del comedor. Su reflejo se mezclaba con el de la ciudad iluminada. Pensó en su madre, en su pueblo, y en cómo una simple cena podía cambiar tantas cosas. Doña Rosa se le acercó despacio. «Mija, ten cuidado. El corazón no avisa cuando empieza a meterse donde no debe». Mariana sonrió sin responder, porque aunque sabía que el rumor se extendía por los pasillos, dentro de ella, algo más fuerte estaba comenzando a crecer. «Y tú, que escuchas esta historia, no te vayas, porque los rumores a veces esconden verdades que ni los protagonistas se atreven a aceptar». La mansión amaneció envuelta en una neblina ligera, como si el cielo también guardara secretos. Desde temprano, Sebastián permanecía en su despacho, con la mirada fija en una carpeta que no había logrado abrir. Mariana, al pasar por el pasillo, notó la puerta entreabierta y la silueta de su jefe inmóvil, atrapado en sus pensamientos. Durante los últimos días, el rumor había perdido fuerza, pero algo nuevo flotaba en el ambiente. Una tensión invisible, una tristeza que parecía venir de él. Ya no era el hombre frío que evitaba miradas. Ahora era alguien que se escondía detrás de ellas. Al mediodía, Mariana entró a dejar una bandeja con café y pan dulce. «Señor, le traje esto. No ha comido nada en todo el día». «Gracias», respondió Sebastián sin apartar los ojos de una foto sobre el escritorio. Ella la reconoció. Era la misma mujer del retrato que había visto aquella vez, la del vestido blanco y la sonrisa luminosa. Sin querer, preguntó en voz baja, «¿Es alguien importante?». Él levantó la mirada. En sus ojos había algo roto. «Era todo», dijo, casi en un susurro. Mariana sintió que había invadido un territorio sagrado. «Perdón, no debí preguntar». «No, está bien. Tal vez ya era hora de hablarlo». Sebastián tomó aire, como si el peso de los años se le viniera encima. Se llamaba Lucía. Íbamos a casarnos.
Mariana guardó silencio. El sonido del reloj parecía marcar cada palabra que él pronunciaba. Era el tipo de mujer que hacía que el mundo pareciera sencillo. Le gustaba el campo, las flores y los días nublados. Siempre decía que la lluvia limpiaba las penas. Sebastián se detuvo y apretó los puños. Pero un día, la lluvia se la llevó a ella. Mariana tragó saliva sin saber qué decir. ¿Cómo ocurrió? Un accidente de auto, en la carretera a Valle de Bravo. Yo debía estar con ella ese día, pero cancelé por una reunión. Desde entonces, hizo una pausa buscando las palabras. Desde entonces aprendí a trabajar para no sentir. El silencio los envolvió. Mariana sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendía de dónde provenía esa mirada vacía que tantas veces la había confundido. A veces uno cree que puede huir del pasado, dijo ella suavemente, pero él siempre encuentra el camino de regreso. Eso intento evitar, respondió él con una sonrisa amarga, pero últimamente, no sé, siento que todo lo que había enterrado está despertando. Mariana bajó la mirada, temiendo que su presencia tuviera algo que ver con eso. Tal vez no sea malo sentir de nuevo, señor. Y si sentir duele más que olvidar, entonces el dolor es señal de que todavía está vivo. Sebastián la observó en silencio. En esas palabras encontró una paz que no sentía desde hacía años. Ella no lo miraba con lástima, sino con una comprensión sencilla, casi inocente. Mariana, tú, ¿alguna vez has perdido algo que amabas? Ella pensó en su madre enferma, en su infancia marcada por la escasez, y respondió con voz temblorosa, sí, pero aprendí que el amor no se acaba con la ausencia, solo cambia de forma. Él asintió despacio. Sus ojos brillaban, no por orgullo, sino por la emoción contenida de quien se permite recordar. Quizás tú tengas razón, dijo finalmente. Quizás el amor no muere, solo espera que alguien lo despierte. Ella sonrió apenas, y por un instante ambos compartieron el mismo silencio, pero ahora no dolía. Era un silencio que sanaba. Mariana se retiró, dejando la bandeja en la mesa. Al cerrar la puerta, escuchó el leve crujido de la silla cuando él se recostó, exhausto, pero más ligero. Esa noche, al mirar las luces de la ciudad desde su cuarto, Mariana pensó que tal vez había tocado un pedazo del pasado que él nunca había mostrado, y sin quererlo, ese pedazo también había tocado su corazón. Quédate, porque cuando un pasado se revela, el destino empieza a escribirse de nuevo. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, diferente. En la mansión del billar ya no pesaba tanto el silencio, sino una quietud suave, casi amable. Desde que Sebastián había compartido su pasado con Mariana, algo invisible los unía, algo que no necesitaba explicación. Mariana seguía cumpliendo sus labores, pero ahora lo hacía con una ligereza distinta. Había dejado atrás el miedo y la incomodidad, reemplazándolos por una confianza silenciosa. Él, por su parte, la observaba desde lejos, sin intentar entender lo que sentía, solo dejándose llevar por esa extraña sensación de paz que su presencia le daba. Una mañana, doña Rosa se sorprendió al verlos juntos en la cocina. Sebastián estaba de pie junto a la estufa, mirando con curiosidad cómo Mariana preparaba algo. ¿Usted? ¿Aquí?, dijo la cocinera con los ojos bien abiertos. Sebastián sonrió con cierta torpeza. Solo vine a aprender cómo se hace eso que huele tan bien. Mariana soltó una pequeña risa. Se llaman chilaquiles, señor. No tiene mucha ciencia. Pues enséñame, dijo él, tomando un delantal con gesto decidido. Doña Rosa salió murmurando que el mundo se había vuelto loco y los dejó solos. Mariana comenzó a explicarle cómo freír las tortillas, cómo mezclar la salsa sin que se cortara. Sebastián escuchaba con atención, aunque de vez en cuando quemaba algo o salpicaba aceite. «Eso no, señor, cuidado», dijo ella alzando la voz. «¡Ay!», exclamó soltando una carcajada espontánea. «Creo que no nací para esto». «Nadie nace sabiendo, solo hay que querer aprender»,
respondió Mariana limpiando la encimera. Por primera vez en años, la mansión se llenó de risas, y en esas risas, algo en Sebastián comenzó a sanar. No lo decía en voz alta, pero aquel instante le parecía más valioso que cualquier contrato, más real que todos los triunfos que había acumulado. Al terminar, se sentaron a comer juntos en la cocina. «No está tan mal», dijo él probando con cautela. «¿No tan mal?», repitió Mariana fingiendo ofensa. «Bueno, está delicioso en realidad», admitió sonriendo. Ella bajó la mirada, pero no pudo evitar que se le escapara una sonrisa. Entre los dos, el aire se llenó de una complicidad nueva, esa que no necesita tocar para sentirse. El resto del día, Sebastián se descubrió buscando excusas para pasar por la cocina o cruzar el jardín justo cuando ella estaba allí. A veces no se decían nada, se bastaban con mirarse, y en esas miradas había gratitud, curiosidad y algo más, algo que ambos temían nombrar. Una tarde, mientras Mariana tendía unas flores en el jarrón del comedor, Sebastián se acercó con un tono sereno. «He pensado en lo que dijiste el otro día», murmuró. «¿Qué cosa, señor?» «Que el dolor es señal de estar vivo». Hizo una pausa. «Tal vez tengas razón. Tal vez vivir duele porque sentir vale la pena». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Vale la pena», repitió bajito, como si lo confirmara para sí misma. Sus ojos se cruzaron, y por unos segundos no hubo necesidad de hablar. Cada gesto, cada respiración, parecía decir lo que las palabras no podían. Doña Rosa los interrumpió desde el fondo del pasillo con una sonrisa pícara. «¿Van a quedarse mirando o van a ayudarme con la cena?» Sebastián tosió, incómodo, y se alejó con prisa, mientras Mariana contenía la risa. «No se burle, doña Rosa», dijo ella. «Ay, muchacha, no me burlo. Solo digo que los ojos también hablan, y los de ustedes gritan». Esa noche, en su habitación, Mariana no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Su corazón latía rápido, confundido entre miedo y alegría. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo estaba cambiando dentro y fuera de ella. Mientras tanto, Sebastián permanecía en su estudio, mirando por la ventana. Había pasado media vida huyendo del amor, y ahora bastaba una mirada de Mariana para desarmar todo su mundo. Y tú, que sigues esta historia, quédate, porque a veces una sola mirada puede cambiar el destino de dos almas que creían estar perdidas. El lunes amaneció con un aire distinto, pesado, como si la calma de los últimos días hubiera sido solo una pausa antes de la tormenta. Mariana llegó temprano, como siempre, con su sonrisa discreta y su paso ligero, pero al cruzar el portón de la mansión notó algo diferente. Los guardias hablaban en voz baja, y cuando ella pasó, el murmullo se detuvo. Dentro, las empleadas la observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Lupita se acercó con un periódico doblado en la mano. «¿Ya viste esto?», le dijo conteniendo una risa nerviosa. Mariana tomó el diario y leyó el titular. «El millonario Sebastián del Villar sorprende con compañía misteriosa. ¿Amor en su mansión?». Las fotos eran borrosas, tomadas desde la calle. En una de ellas se la veía entrando al auto de Sebastián, en otra cargando una bandeja de desayuno. Mariana sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «No, esto no puede ser», murmuró. Doña Rosa le quitó el periódico. «No les hagas caso, mija. Esos periódicos inventan lo que sea. Pero ahí estoy yo, doña Rosa. Van a pensar...». No terminó la frase. Sebastián apareció justo en ese momento. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con tono firme. Doña Rosa intentó esconder el diario, pero él se lo arrebató. Su expresión cambió al instante. «Esto es basura», dijo con rabia. «No tienen derecho a meterse en mi vida». «Ni en la mía», respondió Mariana, conteniendo las lágrimas. Por un instante, el silencio los envolvió. Las demás empleadas se miraban entre sí, esperando su reacción. Sebastián dobló el periódico y lo arrojó a la basura. «No te preocupes por esto, yo me encargo». «¿Y cómo va a encargarse, señor?».
Preguntó Mariana alzando la voz. ¿Pagando para que callen? ¿Haciendo como si nada hubiera pasado? Él la miró, sorprendido por su valentía. No permitiré que te falten al respeto. Pero ya lo hicieron, y mañana todos lo habrán leído. Sebastián apretó los puños. No entiendo por qué te importa tanto lo que digan. Porque no todos vivimos detrás de portones altos, respondió ella con voz temblorosa. Yo sí tengo que salir a la calle, mirar a la gente a los ojos, trabajar sin que me señalen. Sus palabras lo atravesaron. En ese instante comprendió que su mundo, protegido por el dinero y el poder, no la podía proteger a ella. Por la tarde las redes sociales se habían llenado de comentarios, algunos burlones, otros crueles. La sirvienta del millonario, la nueva conquista de Del Villar. Mariana quiso apagar su teléfono, pero cada mensaje era una punzada. Sebastián la buscó en la cocina al anochecer. He hablado con mi abogado, demandaremos al medio. No se trata de dinero, señor. Se trata de dignidad, dijo ella con firmeza. Él la observó en silencio con una mezcla de orgullo y culpa. Tienes razón, su voz bajó. Nunca pensé que mi nombre pudiera hacer daño a alguien inocente. Mariana suspiró, cansada. No me haga promesas. Solo le pido que no olvide que yo no elegí esto. Cuando él se fue, doña Rosa se acercó despacio. Hija, la gente siempre va a juzgar lo que no entiende, pero el corazón sabe la verdad, aunque el mundo grite lo contrario. Mariana asintió, intentando convencerse de eso. Sin embargo, mientras limpiaba la mesa, no pudo evitar sentir un peso en el pecho. Las miradas, los rumores, las palabras, todo la hacía dudar de su lugar en esa casa. Esa noche, Sebastián subió a la terraza mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años no pensaba en dinero ni en éxito, solo en ella y en cómo protegerla de un mundo que juzga sin conocer. Y tú, que escuchas esta historia, quédate, porque cuando el amor enfrenta al juicio de los demás, es cuando se revela su verdadera fuerza. El amanecer llegó sin brillo. La ciudad seguía dormida, pero en el interior de la mansión del Villar, Mariana ya había tomado una decisión. El rumor, los titulares, las miradas, todo se había vuelto demasiado. Sentía que el aire se le acababa entre aquellas paredes que antes le parecían grandes y ahora la asfixiaban. Dejó su delantal sobre la mesa y una nota breve escrita con letra temblorosa. Gracias por todo. Necesito volver a donde sí sé quién soy. Tomó su maleta vieja, la misma con la que había llegado meses atrás, y salió antes de que los guardias despertaran. Afuera, el cielo gris anunciaba lluvia. Subió al autobús rumbo a San Miguel del Monte, su pueblo. Mientras el motor arrancaba, una lágrima se le escapó, aunque no supo si era tristeza o alivio. En la mansión, doña Rosa fue la primera en notar su ausencia. Encontró la nota sobre la mesa y la llevó de inmediato a Sebastián. Él la leyó en silencio, 1, 2, 3 veces, hasta que la tinta parecía borrarse bajo su mirada fija. ¿Cuándo se fue?, preguntó con la voz apagada. Temprano, antes del amanecer, respondió doña Rosa. Dijo que necesitaba volver con su familia. Sebastián apretó el papel con fuerza, como si pudiera retenerla a través de él. No debí dejar que esto pasara, susurró. No así. El resto del día fue un vacío. Nada en la casa sonaba igual, ni el eco de los pasos, ni el aroma del café. Cada rincón parecía recordarle su ausencia. Esa noche, mientras el cielo se desplomaba en lluvia, Sebastián tomó las llaves de su coche y condujo sin rumbo. El agua golpeaba el parabrisas como un castigo. No sabía a dónde iba, hasta que, sin pensarlo, el camino lo llevó hacia el poniente, hacia la carretera que conducía a Valle de Bravo, la misma donde años atrás había perdido a Lucía. Y ahora, quizás, a Mariana. El viaje fue largo. Cruzó pueblos dormidos, gasolineras vacías, caminos empapados. Cada kilómetro era una mezcla de culpa y necesidad. Ella necesita espacio, pensaba una parte de él. Pero yo necesito verla, respondía la otra. Cuando al fin llegó a San Miguel del Monte,
El amanecer comenzaba a teñir los cerros de tonos naranjas. El aire olía a tierra, a leña, a vida sencilla. Caminó por las calles empedradas hasta encontrar una pequeña casa de adobe con flores en las ventanas. Golpeó la puerta con el corazón en la garganta. Una mujer mayor de mirada bondadosa le abrió. «¿Usted es el señor del que hablaba mi hija?», preguntó con una mezcla de sorpresa y cautela. «Soy Sebastián del Villar. Busco a Mariana. Necesito hablar con ella». La mujer lo miró un instante antes de apartarse. «Pase, pero no le prometo que quiera verlo». Sebastián entró. En el interior todo era distinto a su mundo. El olor del café de olla, las paredes de barro, la sencillez que tanto había olvidado. Mariana apareció desde el patio con el cabello suelto y los ojos cansados. «¿Qué hace aquí?», preguntó sorprendida. «Vine por ti», respondió él sin rodeos. «No podía quedarme allá sabiendo que te fuiste por mi culpa. No vine huyendo de usted, sino de lo que dicen los demás. Y los demás no tienen derecho a decidir por nosotros». Ella lo miró con tristeza. «Usted no entiende. Yo no soy como usted. No tengo apellido que me proteja. Cuando me señalan, me lo creo». Sebastián se acercó un paso con la voz quebrada. «Entonces enséñame cómo vivir sin miedo, porque yo solo sé esconderme detrás del dinero». Mariana respiró hondo. En su mirada no había reproche, sino compasión. «A veces hay que regresar al principio para recordar quién somos. Quédese un tiempo aquí, si quiere entenderlo». Él asintió. Por primera vez aceptaba no tener el control. Y mientras el sol se levantaba sobre los cerros, el millonario entendió que el amor no se busca en los palacios, sino en los lugares donde la vida aún tiene olor a tierra y corazón. «Quédate, porque esta huida no es el final, sino el comienzo de lo que ninguno de los dos esperaba descubrir». Los días en San Miguel del Monte transcurrían lentos, envueltos en el aroma del maíz y el canto de los gallos. Para Sebastián, cada amanecer era una lección nueva. Acostumbrado al ruido de los motores y las reuniones infinitas, el silencio del pueblo lo desconcertaba al principio. Sin embargo, pronto empezó a encontrar en él una paz desconocida. Mariana lo observaba desde la distancia. No estaba segura de haber hecho bien al permitirle quedarse, pero algo en su mirada, esa mezcla de arrepentimiento y curiosidad, la había conmovido. Le asignó una pequeña habitación detrás de la casa y le advirtió: «Aquí todos trabajan, señor del Villar». «Entonces dígame qué tengo que hacer», respondió él sin dudar. Su primera tarea fue ayudar en la feria del pueblo. Cargar mesas, colgar banderines, limpiar el terreno. Las manos finas de Sebastián pronto se llenaron de polvo y ampollas, pero por primera vez en años se sintió útil sin un escritorio de por medio. Los niños lo miraban con curiosidad. Algunos lo llamaban el señor de la ciudad. Al tercer día Mariana le llevó agua fresca. «¿Cómo va el aprendiz?», bromeó. «Agotado», dijo él riendo, «pero vivo». «Eso es bueno. Aquí el cansancio se cura con tortilla y descanso». Él la miró, y en esa sonrisa sencilla comprendió por qué había ido hasta allí. No era orgullo ni culpa, era la necesidad de sentir de nuevo. Por la noche, el pueblo se llenó de luces y música. Sebastián se sorprendió al ver a Mariana bailando con los niños, riendo con libertad. Nunca la había visto así, sin miedo, sin límites. Cuando una canción lenta empezó a sonar, ella lo buscó con la mirada. «¿Sabe bailar, señor?», preguntó con picardía. «Depende de quién me enseñe», contestó él. Ella extendió su mano. Al principio sus pasos fueron torpes, pero poco a poco el ritmo los envolvió. El mundo alrededor desapareció. No había cámaras, ni juicios, ni rumores, solo dos personas moviéndose al compás de algo que no entendían del todo, pero que los unía. «No lo estás haciendo mal», dijo Mariana entre risas. «Es que tengo buena maestra». Cuando terminó la canción, Sebastián sintió algo en el pecho, una mezcla de alivio y ternura. No era amor todavía, sino el principio de algo que su corazón, cerrado por años, comenzaba a reconocer. Más tarde,
Se sentaron frente a una fogata junto al resto de los vecinos. Sebastián escuchaba atento las historias del lugar, leyendas, risas, canciones antiguas. Todo le parecía real, más humano que cualquier junta o gala de su pasado. «¿Qué piensa?», preguntó Mariana. «Pienso que no sabía cuánto me había perdido», respondió él mirando las llamas. «Creí que vivir era acumular cosas, pero aquí todo tiene valor sin precio». Mariana asintió, con una calma que nacía de la certeza. «El corazón también aprende, señor, solo hay que darle tiempo». Él la observó en silencio, comprendiendo que aquella mujer no solo le enseñaba a amar, sino a vivir con humildad. «Mariana», dijo con voz baja, «si alguna vez me atreví a decir que no conocía el amor, ahora empiezo a entender lo que quise decir». Ella sonrió, pero sus ojos mostraron un leve brillo de temor. «No diga eso todavía. Aprender a amar no es decirlo, es demostrarlo». Él bajó la mirada con una sonrisa sincera. «Entonces me queda mucho por hacer». El viento sopló entre los árboles, levantando las chispas del fuego. Los vecinos cantaban, el cielo se llenaba de estrellas, y por primera vez, Sebastián sintió que pertenecía a algo más grande que su apellido o su fortuna. Esa noche, antes de dormir, escribió en su libreta una frase: «El amor no se compra ni se busca. Se aprende paso a paso, con las manos sucias y el alma despierta, y tú que sigues esta historia, quédate, porque cuando el corazón aprende, nada vuelve a ser igual». El amanecer en San Miguel del Monte tenía un brillo distinto aquel día. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda después del rocío. Sebastián se había acostumbrado a despertar con el canto de los gallos y el murmullo del pueblo que cobraba vida poco a poco. Sin embargo, esa mañana su corazón no estaba en calma. Llevaba días pensando en algo que no podía callar más. Mariana lo notó. Lo veía caminar por el patio con las manos en los bolsillos, distraído como si buscara respuestas en el suelo de piedra. Finalmente, se acercó. «¿Le pasa algo, señor del Villar?», preguntó con suavidad. «Llámame Sebastián», respondió él sin dudar. «Ya no estamos en mi mundo, estamos en el tuyo». Ella sonrió, pero sus ojos revelaron inquietud. «Está bien, Sebastián. ¿Qué lo tiene tan pensativo?». Él respiró hondo, mirándola con una mezcla de miedo y determinación. «He estado aquí lo suficiente para entender lo que busco, y lo que busco eres tú». Mariana se quedó en silencio, sorprendida. «No diga eso. Usted no sabe lo que está diciendo». «Sí lo sé. Tal vez por primera vez en mi vida lo sé con claridad. No quiero regresar a esa casa vacía sin ti». Ella apartó la mirada. «Eso no es posible. Somos de mundos diferentes y usted lo sabe». «¿Y desde cuándo el amor necesita permiso del mundo?», replicó él. Mariana suspiró, dolida por su sinceridad. «No se trata del mundo, se trata de mí. Yo no quiero ser una sombra en su vida. No quiero que la gente piense que estoy con usted por lástima o dinero». Sebastián dio un paso hacia ella. «Entonces ven conmigo, pero no como empleada. Quédate a mi lado, como mi compañera». Las palabras flotaron en el aire, imposibles de ignorar. Mariana lo miró como si no creyera lo que acababa de escuchar. «¿Está pidiéndome que...?» «Sí», dijo él con firmeza. «Quiero que compartas mi vida». El corazón de Mariana latía con fuerza, dividido entre el deseo y el miedo. «No puede prometerme algo así. Usted no sabe lo que dejaría atrás. Dejaría un pasado lleno de dolor y vacío. Conmigo puede empezar de nuevo». Ella negó con la cabeza, sin poder contener una lágrima. «Yo no necesito empezar de nuevo, Sebastián. Yo necesito no perder lo que soy». El silencio que siguió fue largo. Sebastián bajó la mirada, comprendiendo que sus palabras, por más nobles que fueran, no bastaban. «¿Y si te prometo que no cambiaré tu vida, que solo quiero acompañarte en ella?», preguntó con voz casi suplicante. «El amor no se promete, se demuestra», respondió Mariana con calma. «Y ahora mismo, demostrarlo significa dejarme decidir». Él asintió lentamente, derrotado por la verdad. «¿Entonces esto es un no?»,
Es un aún no, dijo ella, mirando el horizonte. Si de verdad quiere estar conmigo, tendrá que probar que su amor no se mide en palabras, sino en acciones. Sebastián cerró los ojos aceptando el desafío. Lo haré, Mariana. No por orgullo, sino porque por fin entiendo que amar también es aprender a esperar. Ella sonrió con ternura. Entonces empiece por vivir de verdad, no por mí, sino por usted. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo el eco de una promesa que no necesitaba juramento. Sebastián la miró alejarse, con el alma revuelta entre esperanza y dolor. Por primera vez, comprendió que el amor no siempre se gana conquistando, sino renunciando, y mientras el sol se alzaba sobre los cerros, él supo que ese aún no valía más que cualquier sí vacío. Quédate, porque a veces la propuesta más imposible es la que enseña a amar de verdad. El amanecer trajo una brisa fresca que agitaba los campos de maíz alrededor del pueblo. Sebastián había pasado la noche en vela, sentado frente a la pequeña ventana de su habitación, mirando las luces que se apagaban lentamente a lo lejos. Las palabras de Mariana resonaban en su cabeza. El amor no se promete, se demuestra. Esa frase lo había desarmado. Por primera vez no bastaba con su voluntad ni con su dinero. Tenía que cambiar, pero no para ganarla, sino para entenderla. Al salir al patio, la vio moliendo maíz junto a su madre. Su rostro estaba iluminado por el sol naciente y por una paz que él jamás había conocido en la ciudad. Por un momento, se quedó observándola en silencio, como si la vida le mostrara la respuesta que buscaba. «Buenos días, Sebastián», saludó Mariana sin mirarlo, concentrada en su tarea. «Buenos días», respondió él con voz serena. «He estado pensando mucho en lo que dijiste». «¿Y llegaste a alguna conclusión?» «Sí», dijo, acercándose lentamente, «que no puedo pedirte que cambies por mí. Si quiero estar contigo, tengo que ser yo quien cambie». Mariana levantó la mirada, sorprendida. «¿Y cómo piensa hacerlo?» «Vendiendo lo que me sobra y conservando lo que importa». Su voz se volvió firme. «Voy a desprenderme de una parte de mis negocios y usar ese dinero para algo que tenga sentido». Ella arqueó las cejas, dudando. «¿Algo que tenga sentido?» «Una fundación», explicó, «para apoyar a jóvenes como tú, que vienen a la ciudad buscando trabajo y oportunidades. No quiero que nadie más sienta lo que tú has sentido, el desprecio, el juicio, la soledad». Mariana lo observó en silencio, sin saber si creerle. «¿Y cree que eso lo va a cambiar?» «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero es un comienzo. No puedo volver al pasado, ni borrar mis errores, pero sí puedo construir algo diferente». El silencio entre ambos se llenó de esperanza. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, todo parecía acompañar esa conversación que marcaba un antes y un después. «Mariana», continuó él, «no te pido que vuelvas conmigo hoy. Solo quiero que sepas que no pienso rendirme. Tal vez no me creas ahora, pero un día verás que lo que siento por ti no nació de la culpa, sino del respeto y la admiración». Ella bajó la mirada conmovida. «Usted no es el mismo hombre que conocí en esa mansión». «No, y eso te lo debo a ti», dijo con una sonrisa leve. «Me enseñaste que la riqueza más grande no se guarda en cuentas, sino en el corazón». Mariana soltó una risa suave, casi incrédula. «Habla como si ya hubiera cambiado el mundo». «No, apenas estoy aprendiendo a cambiarme a mí mismo». Su madre los observaba desde la puerta, sin intervenir. En sus ojos brillaba algo parecido al orgullo. Sabía que su hija había tocado el alma de ese hombre, más de lo que ella misma imaginaba. «Sebastián», dijo Mariana finalmente, «si lo que dice es verdad, entonces hágalo. Pero no por mí. Hágalo porque de verdad cree en ello. Y si un día, cuando todo esté hecho, su corazón sigue buscándome, entonces veremos si el amor también sabe esperar». Él asintió con una emoción contenida que le apretaba la garganta. «Lo haré, te lo prometo, pero esta vez no con palabras». Mariana sonrió, una sonrisa que llevaba luz y despedida. «Entonces váyase,
Su lugar ahora está allá, donde debe demostrarlo. Sebastián respiró profundo, sintiendo que por primera vez entendía lo que era amar, dejar libre al otro, incluso cuando el corazón grita lo contrario. Mientras se alejaba del pueblo, el sol se levantaba sobre los cerros, dorando los campos. En el espejo retrovisor, vio a Mariana diminuta a lo lejos y comprendió que el verdadero amor no pide, sino que actúa. Quédate, porque cuando alguien decide amar con hechos, la historia apenas comienza. Habían pasado 6 meses desde que Sebastián se marchó de San Miguel del Monte. La vida en el pueblo volvió a su ritmo habitual, pero en el corazón de Mariana quedaba un silencio nuevo, uno que no dolía, pero tampoco la dejaba del todo en paz. A veces pensaba en él, mientras regaba las flores o preparaba café, preguntándose si habría cumplido su palabra. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, un noticiero local mencionó la inauguración de una nueva fundación en la Ciudad de México. Fundación Esperanza del Villar, dedicada a brindar apoyo y educación a jóvenes trabajadores domésticos. Mariana escuchó el nombre y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lo hizo, pensó. De verdad lo hizo. Su madre, que la observaba desde la mesa, sonrió. Parece que ese hombre hablaba en serio. Sí, respondió Mariana, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Pero eso no significa que haya cambiado todo. Tal vez no cambió el mundo, dijo su madre, pero cambió el suyo, y a veces eso es suficiente. Pasaron los días, y aunque Mariana intentaba seguir su vida, una parte de ella sentía que algo estaba incompleto. Cada amanecer traía el recuerdo de una promesa que aún vibraba en el aire. Una mañana, mientras barría el patio, escuchó el sonido de un motor acercándose. Alzó la vista y vio un auto detenerse frente a su casa. De él descendió un hombre vestido con sencillez, distinto al que recordaba. Su mirada era la misma, pero ahora en ella había calma. «Buenos días, Mariana», dijo Sebastián, con una voz que temblaba de emoción contenida. Ella se quedó inmóvil, sin saber si debía sonreír o llorar. «No esperaba verlo aquí». «Yo tampoco esperaba volver», respondió él, «pero cuando inauguré la fundación supe que aún me faltaba algo, contártelo». Mariana cruzó los brazos intentando ocultar la emoción. Cumplió su palabra. «Cumplí una promesa», corrigió. «Pero no lo hice solo por ti. Lo hice porque entendí que mi vida no tenía sentido si no servía a los demás». Ella lo observó, intentando reconocer en él al hombre que una vez temió amar. Ahora veía en su mirada humildad, no poder. «Entonces aprendió», dijo con una sonrisa suave. «Aprendí», afirmó él. «Y también entendí que no se trata de convencerte, sino de estar a la altura de lo que tú mereces». Mariana respiró hondo, tratando de ordenar lo que sentía. «No sé qué decir». «No digas nada», interrumpió. «Solo escúchame. He vendido parte de mis empresas. La fundación ya está funcionando en 3 estados. Ayudamos a más de 100 jóvenes a continuar sus estudios. Todo eso nació de una conversación contigo. Sebastián», susurró ella, «eso es algo grande. Grande sería tenerte a mi lado, pero no quiero que eso parezca una recompensa. Solo vine a decirte que entendí lo que el amor significa. No es tener, es compartir el camino». Mariana lo miró con los ojos brillantes. «No puedo negar lo que siento», dijo, «pero tengo miedo. Miedo de perderme en su mundo otra vez». «Entonces hagamos un nuevo mundo», respondió él. «Ni el tuyo ni el mío, uno donde los dos podamos ser nosotros mismos». El silencio los envolvió. Las hojas se movían con el viento y el aire olía a campo y esperanza. «Si lo que dice es verdad», dijo finalmente Mariana, «entonces venga conmigo, no al pasado, sino al presente. Ayúdeme aquí a seguir construyendo algo real». Sebastián sonrió, y en su sonrisa no había orgullo, solo gratitud. «Por eso regresé», dijo, «no para recuperarte, sino para caminar contigo». Mariana asintió despacio, dejando que el sol del atardecer los envolviera a ambos.
Por primera vez el silencio entre ellos no era distancia, sino promesa. Y tú que escuchas esta historia, quédate, porque a veces el regreso no es volver al mismo lugar, sino descubrir que, al cambiar uno, todo el mundo cambia también. Los meses siguientes fueron un renacer. Sebastián y Mariana trabajaban juntos en la pequeña oficina de la fundación que él había decidido abrir en el propio pueblo. No era un edificio lujoso, sino una casa sencilla con paredes blancas y el olor constante a café recién hecho. Allí, jóvenes de distintas regiones llegaban con sueños parecidos al que alguna vez tuvo Mariana: salir adelante sin perder la dignidad. Cada mañana, él la observaba mientras organizaba los registros, su mirada concentrada, su voz firme y cálida al mismo tiempo. Era como si hubiera nacido para eso. Mariana, por su parte, notaba el cambio en él. Ya no hablaba de cifras ni contratos, sino de historias humanas, de oportunidades y esperanza. ¿Se da cuenta?, le dijo un día mientras revisaban los documentos. Antes usted quería comprar el mundo. Ahora solo quiere ayudarlo. Sebastián sonrió. Tú fuiste mi mejor inversión, respondió con suavidad. No diga eso, rió ella. No soy una inversión, soy una maestra con un alumno complicado. Entonces seguiré estudiando, contestó él, porque contigo aprendo cada día algo nuevo. El vínculo entre ellos crecía en silencio, con respeto y ternura. Ya no había prisas ni promesas vacías, solo gestos. Sebastián ayudaba a servir comida a los voluntarios, reparaba mesas, escribía cartas a los donantes con sus propias manos. Mariana lo miraba en esos momentos y entendía que el amor, cuando es verdadero, no transforma al otro en alguien distinto, sino en su mejor versión. Una tarde, durante la inauguración de un nuevo programa educativo, los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza. Mariana pronunció unas palabras frente a todos, con Sebastián a su lado. Hace un tiempo creí que el amor era una historia de finales imposibles, dijo, pero entendí que el amor real no busca finales, sino propósitos. Este proyecto nació de una promesa y se convirtió en una lección, la de que todos merecemos una oportunidad. La gente aplaudió. Sebastián la observaba con los ojos brillantes, consciente de que esas palabras también hablaban de ellos. Después del evento, mientras el sol caía, se quedaron solos en el patio, bajo un árbol de jacarandas. Las flores lilas caían lentamente, cubriendo el suelo como si el cielo se deshiciera en pétalos. «Hoy estuviste increíble», dijo él, rompiendo el silencio. «No lo hice sola», respondió ella. «Usted me enseñó a creer que hasta los corazones más fríos pueden florecer. Y tú me enseñaste que el amor no se exige, se cultiva», dijo él, acercándose un poco más. «Que amar no es poseer, es acompañar». Mariana lo miró con ternura. «Eso sí lo aprendió bien», susurró. El tiempo pareció detenerse. No hubo necesidad de palabras grandes, ni de gestos teatrales. Solo la certeza tranquila de dos almas que, después de tanto dolor, habían encontrado su equilibrio. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sebastián escribió en su cuaderno: «El amor no se enseña con teorías, sino con presencia. Ella no cambió mi vida con promesas, sino con paciencia. Aprendí que amar es mirar al otro y decirle, gracias por hacerme mejor». Al día siguiente, los periódicos hablaban del éxito del nuevo programa. Las fotos mostraban a Sebastián y Mariana juntos, sonrientes, rodeados de niños. Pero a diferencia de la vez anterior, no hubo escándalo ni rumores. Esta vez la historia no era de poder ni de diferencias, sino de redención y esperanza. Doña Rosa, desde la Ciudad de México, leyó la noticia y suspiró. Ya era hora de que ese hombre entendiera que la felicidad no se encuentra en una mansión, sino en una mirada sincera. De vuelta en el pueblo, Mariana caminaba por la plaza mientras el viento movía su cabello. Sebastián la alcanzó y le tendió la mano. Ella la tomó sin dudar. «¿Lista para seguir enseñándome?», preguntó él. «Solo si usted sigue dispuesto a aprender», respondió ella con una sonrisa, y caminaron juntos,
bajo la luz dorada del atardecer, sabiendo que el amor que se enseña también se aprende todos los días. Quédate, porque aún falta la última lección, la que convierte una historia de amor en una eternidad. El amanecer sobre San Miguel del Monte tenía un tono dorado que parecía bendecirlo todo. Era el día del primer aniversario de la fundación. El pueblo entero se preparaba para celebrarlo, con música, comida y risas que llenaban el aire. Sebastián, vestido con una camisa sencilla y el corazón sereno, observaba a la gente llegar desde la puerta del recinto. Ya no era el hombre distante que solía esconderse detrás del poder. Ahora caminaba entre los demás con humildad, saludando por su nombre a quienes alguna vez consideró invisibles. Mariana, por su parte, organizaba a los niños, riendo mientras colocaban carteles hechos a mano. En su rostro había una luz que no venía del sol, sino de la paz de quien sabe que ha cumplido un propósito. Cuando Sebastián la vio, sintió el mismo estremecimiento que aquella primera vez en la mansión, cuando la encontró barriendo su sala, solo que ahora entendía lo que en ese momento no supo nombrar. Se acercó a ella con una sonrisa. «Hace un año me diste una escoba para limpiar el polvo de mi alma», dijo en tono juguetón. «Creo que al fin terminé». Mariana rió. «No tan rápido, señor. Siempre queda algo por barrer». Ambos se miraron en silencio, cómplices de una historia que había pasado por la distancia, el miedo y la transformación. Cuando el evento comenzó, Sebastián tomó la palabra frente al pueblo. Su voz era firme, pero cargada de emoción. «Hace un tiempo creí que el amor era solo una palabra, un lujo que no todos podían tener, pero estaba equivocado. El amor no es un privilegio, es una enseñanza, y la maestra más paciente que he tenido está aquí, entre nosotros». Miró hacia Mariana, y su voz se quebró levemente. «Ella me enseñó que amar no es poseer, sino compartir. Que el corazón no se compra, se gana con actos sinceros». Los aplausos llenaron el aire. Mariana bajó la cabeza, avergonzada y conmovida al mismo tiempo. Después del discurso, la música volvió a sonar. La plaza se convirtió en una fiesta de sonrisas, niños corriendo y adultos brindando con atole. Sebastián se acercó a Mariana mientras ella servía vasos a los asistentes. «No tenías que decir eso», dijo ella con un rubor evidente. «Tenía que hacerlo», respondió él, «porque si algo aprendí contigo es que el amor no se esconde, se agradece». Ella lo miró con ternura, sin poder disimular la emoción. «Y yo aprendí que incluso los corazones más cerrados pueden volver a latir si alguien se atreve a tocar la puerta con respeto». Sebastián tomó su mano. «Mariana», susurró, «nunca conocí el amor, hasta que tú me lo mostraste». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa eterna. No necesitaban más. Todo lo que habían vivido los había llevado a ese momento, las diferencias, el dolor, la distancia. Cada paso había sido una lección, cada silencio, una respuesta. Mariana apretó su mano con suavidad. «Y yo entendí que el amor no llega cuando uno lo busca, sino cuando uno está listo para aprenderlo». El cielo comenzó a cubrirse de luces de papel que los niños soltaron al aire. Las pequeñas linternas flotaban, elevando deseos y agradecimientos. Entre ellas, sus miradas se cruzaron una vez más, sin prisa, sin miedo. En la distancia, doña Rosa, que había viajado desde la capital para la ocasión, los observaba con los ojos húmedos. «Así debía terminar esta historia», susurró. «No con un beso, sino con dos almas que por fin entendieron lo que es amar». La noche cayó lentamente, envolviendo el pueblo en una calma profunda. La fundación seguiría creciendo, ayudando a más personas, pero para ellos la verdadera obra ya estaba hecha. Sebastián miró el cielo estrellado y con la voz baja dijo: «Gracias por enseñarme a sentir, gracias por quedarte». Mariana sonrió apoyando la cabeza en su hombro. «No te quedé», dijo. «Caminé contigo». Y así, entre risas, música y faroles flotando, su historia encontró el final que no era un adiós, sino un comienzo.
porque el amor verdadero no se acaba cuando se dice, sino cuando se vive.